El umbral de la noche, por Stephen King. Relato número 14. El hombre de la cortadora de césped. Parte 1. En otros tiempos, Harold Parkett siempre se había enorgullecido de su césped. Era propietario de una gran cortadora plateada, una Legboy, y le pagaba $5 por cortar el césped al hijo de un vecino para que la empujara. En aquellos tiempos, Harold Parkett escuchaba por radio los partidos de los Boston Red Sox, con una cerveza en la mano y con la convicción de que Dios estaba en el cielo y de que todo andaba bien en el mundo, incluyendo su césped. Pero el año pasado, a mediados de octubre, el destino le jugó una mala pasada a Harold Parkett. Mientras el muchacho cortaba el césped por última vez en la temporada, el perro de los Castanmeyer persiguió al gato de los Smith hasta debajo de la cortadora. La hija de Harold vomitó medio kilo de helado de cereza sobre la falda de su vestido nuevo y su esposa tuvo pesadillas durante toda la semana siguiente. Aunque llegó después del episodio, tuvo tiempo de ver cómo Harold y el chico, cuyas facciones se habían puesto verdes, limpiaban las cuchillas. Su hija y la señora Smith estaban al lado de ellos sollozando, aunque Alicia había tenido tiempo para cambiarse el vestido por unos vaqueros y uno de esos repulsivos jerseys ceñidos. Estaba chalada por el muchacho que cortaba el césped. Después de escuchar durante una semana cómo su esposa gemía y sorbía mocos en la cama vecina, Harold resolvió desprenderse de la cortadora. De todos modos, no la necesitaba realmente, pensó. Ese año había contratado un muchacho. El año próximo contrataría además una cortadora. Y quizá Carla dejaría de quejarse en sus sueños. Quizás incluso podría reanudar su vida. De modo que llevó a la Langboy plateada a la gasolinería de Phil Sunoco, y él y Philip regatearon un rato. Harold salió con un flamante neumático Kelly y el depósito cargado de súper, y Phil colocó la Langboy plateada junto a uno de los surtidores con un cartel que decía en venta. Y ese nuevo año Harold siguió dejando para más adelante la contratación indispensable. Cuando por fin se decidió a llamar al muchacho del año anterior, la madre le informó que Frank se había ido a la universidad. Harold meneó la cabeza atónito y se encaminó hacia la nevera en busca de una cerveza. ¡Ay, cómo volaba el tiempo! Dios, cómo volaba. Aplazó la contratación del nuevo muchacho y dejó que pasara mayo y después junio, y los Red Sox continuaban atascados en el cuarto puesto. Los fines de semana se sentaban en el porche de la parte posterior de la casa y observaban con expresión taciturna cómo una sucesión interminable de jóvenes que nunca había visto antes los saludaban fugazmente, antes de llevarse a su pechugona hija al antro local de iniquidades. Y el césped prosperaba y crecía maravillosamente. Ese era un excelente verano para la hierba. 3 días de sol seguidos, casi cronométricamente por uno de llovizna. A mediados de julio, eso parecía más una dehesa de jardín de una residencia, y Jack Castanmeyer empezó a hacer toda clase de bromas de pésimo gusto, algunas de las cuales giraban alrededor del precio del heno y de la alfalfa. Y la hija de Don Smith, Jenny, de 4 años, tomó la costumbre de esconderse allí cada vez que le servían harina de avena en el desayuno o espinacas en la cena. Un día, a finales de julio, Harold salió del patio durante un intervalo del partido y vio una marmota gallardamente instalada en el camino interior cubierto de malezas. Resolvió que había llegado la hora.
Apagó la radio, cogió el periódico y buscó la sección de anuncios clasificados. Y a mitad de la columna de varios encontró esto: cortamos césped, precio razonable, 776-2390. Harold marcó el número esperando que lo atendiera una señora atareada con el aspirador, que a su vez llamaría a gritos a su hijo. En cambio, una voz eficientemente profesional dijo: Casa Pastoral de Servicios de Jardinería y Exteriores, ¿en qué podemos servirlo? Harold le explicó cautamente a la voz en qué podía servirlo la casa pastoral, de modo que habían llegado a ese extremo. Los cortadores de césped montaban su propia empresa y tomaban empleados de oficina. Los cortadores de césped montaban su propia empresa. Preguntó la tarifa y la voz le indicó una suma razonable. Harold colgó con una sensación latente de inquietud y volvió al porche. Se sentó, encendió la radio y miró por encima de su césped exuberante cómo las nubes se desplazaban lentamente por el cielo del sábado. Carla y Alicia habían ido a visitar a sus suegros y la casa estaba a su disposición. Recibirían una sorpresa agradable si el muchacho que venía a cortar el césped completaba su trabajo antes de que ellas lo volvieran. Abrió una cerveza y suspiró mientras escuchaba la narración de los fallos de su equipo favorito. Una brisa tenue sopló por el porche abrigado. Los grillos chirriaban plácidamente entre las altas hierbas. Harold gruñó algo desagradable sobre los Red Sox y se adormeció. Media hora más tarde se despertó sobresaltado al oír el timbre de la puerta. Volcó la cerveza al levantarse para ir a abrir la puerta. En la escalinata de entrada aguardaba un hombre vestido con un mono manchado de jugo vegetal. Masticaba un mondadientes y era gordo. La curva de su abdomen formaba una protuberancia tan grande debajo del mono azul desteñido que Harold casi sospechó que se había tragado una pelota de baloncesto. ¿Sí? Preguntó Harold Parkett, aún medio amodorrado. El hombre sonrió, hizo rodar el mondadientes y de un extremo a otro de la boca tiró los fondillos de su mono. Y después levantó un poco sobre su frente la gorra verde de béisbol. Sobre la visera de ésta había una mancha de aceite de máquina, y siguió sonriendo a Harold Parkett con su olor a césped y a tierra y aceite. «Me envía a pastoral, amigo», anunció jovialmente, mientras se rascaba la ingle. «Usted telefoneó, ¿no es cierto?» «¿No es cierto, amigo?» No dejaba de sonreír. Por el césped. Usted... Harold lo miró boquiabierto. Sí, yo. El hombre de la cortadora de césped lanzó una carcajada en la cara de Harold, abotargada por el sueño. Harold se apartó imponente en el hombre y de la cortadora de césped irrumpió delante de él por el vestíbulo. Atravesó la sala y la cocina y salió al porche de la parte posterior. Ahora Harold sabía quién era el hombre y todo estaba en orden. Había visto antes a otros tipos de esa catadura que trabajaban en los mismos equipos de saneamiento y de reparación de carreteras de la autopista. Siempre disponían de un minuto para apoyarse sobre sus palas y fumar un Luckstrike o un Camel, mirando a los demás como si ellos fueran los dueños del mundo, capaces de sacarte $5 o de acostarse con tu esposa cuando se les antojaba. Harold siempre les había tenido un poco de miedo a esos hombres. Siempre estaban tostados por el sol, siempre tenían un laberinto de arrugas alrededor de los ojos y siempre sabían lo que había que hacer. El trabajo más pesado hay que hacerlo detrás, le informó el hombre, ahuecando inconsistentemente la voz. Es una voz cuadrada y no hay obstáculos, pero la hierba